También hay una hermana que realmente alguien dice que las flores hay que regarlas en vida, ¿no? Cuando uno se muere, que le lleven flores, no sirve de nada. Pero le voy a tirar unas pocas flores a una hermana que es muy querida para mí, que fue muy batalladora tuvo su esposo por muchos años muy enfermito, hasta que partió en el Señor Fernando. Pero ella siempre fue un ejemplo, bien paradita, bien en Cristo, bien en Cristo, bien en Cristo, siempre en la oración, siempre en todo. Y ha sido siempre muy fiel. Y la tenemos y se ve como hace 30 años atrás, impecable, ¿ah? Igualita. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor la sustenta. La sustenta, así que... Y yo la invité para que nos traiga una palabra del Señor este día. Uberlinda Marín, denle un aplauso al Señor. Amén. Así que, Ubita, la queremos mucho. Pase, por favor, para que nos traiga una palabra del Señor. Surprise. Que el Señor sea muy glorificado esta tarde, hermanas y hermanos. Estoy muy contenta, muy feliz de estar gozándome con el Señor. Y la verdad es que lo necesitaba. Necesitaba verles, gozarme con el Señor y agradecer al Señor porque aún tiene misericordia en nuestras vidas, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él no ha cambiado. Nosotros tal vez hemos cambiado un poquitito, pero el Señor es el mismo, el de ayer y por todos los siglos. Por lo tanto, debemos siempre alabar y glorificar el nombre del Señor en todo instante. Yo doy gracias al Señor, hermano, porque hasta aquí el Señor me ha ayudado. Él ha sido mi refugio, mi fortaleza y mi todo. Amén. Gracias. Y sin el Señor, a lo mejor yo no sé qué sería de mí. Hay una alabanza que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Amén. Lo más maravilloso es estar siempre en el Señor. Amén. Fiel al Señor. Amén. Porque somos sus hijos. Amén. Y Él es nuestro Padre. Amén. Y Él ha prometido a nosotros darnos la victoria, darnos la vida eterna. Y eso es la meta de cada uno de nosotros. La meta no es sentarse acá. No es participar de todas las actividades, sino la meta es llegar a la presencia de Dios. Llegar porque eso es lo que Él quiere para nuestra vida. Que todos nosotros lleguemos a su presencia. Y para eso debemos ser fieles al Señor, debemos buscar al Señor, como decía su palabra anteriormente, orando al Señor. Y con su Espíritu Santo seremos mucho más que vencedores. Amén. Voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 24 hasta el 27. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Amén. ¿Encontraron? Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En estos tiempos, nosotros hemos notado con tristeza el descuido que hay a veces en no leer la palabra del Señor. Muchas veces nos conformamos con el sermón de la semana, con el estudio del dentro de la semana, con el mensaje que entregaron cada uno de las personas indicadas, y con eso nos quedamos. Y nosotros tenemos un bello libro que es la palabra de Dios y no la escudriñamos. Y escudriñar significa estudiar, indagar. ¿Ah? Entonces, vemos que nos cuesta oír, nos cuesta leer y nos cuesta estudiar. Los niños pequeños de kinder año les dan una hoja de una fábula y los papás tienen que leérsela y el niño tiene que estar atento y después preguntan y le responde la mamá y se le tiene que entregar de tarea para el día lunes. Esa es una tarea que le dan a mi nieta que tiene 6 años. Entonces yo decía tan chiquitita para que ella colocara atención en la fábula de allí que le pasaba a su maestra. Y nosotros a veces tenemos este libro precioso donde están todas las cosas hermosas y no lo leemos, no escuchamos y nos cuesta. Y a veces cuando vamos a leer la Biblia nos quedamos dormidos. Y a veces cuando vamos a leer tomamos el libro y justo está la tele, ay, se prendió la tele y se quedamos viendo la noticia y pasaron los minutos y cerramos la Biblia y se guardó la Biblia. Y sacudimos la Biblia cuando venimos al culto. Y a veces no la traemos porque es grande, me molesta y yo quiero ir rápida, entonces mejor no la traigo. Total, el pastor, la hermana, el hermano me lee el versículo y yo lo escucho. Hermanos, tenemos que ser nosotros gente prudente. Porque si leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, escuchamos la voz de Dios, vamos a ser prudentes y, como decía, vamos a estar nuestros pies firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Más aún en estos tiempos. Más aún en estos tiempos cuando estamos tan tambaleantes con tantas cosas habidas y por haber, nosotros debemos de aferrarnos más al Señor. Amén. Debemos de instruir a nuestros pequeños. Démosle un cuarto de hora a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los más chicos. Léale la Biblia para que ellos vayan tomándole amor a la palabra de Dios y ellos vayan creciendo y nada después los haga separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Estamos a veces muy cómodos y pasa el día y los quehaceres vienen y después tenemos pena en nuestros corazones porque nuestros hijos, nuestros nietos están lejos del Señor. Pero ¿qué me dice la Biblia a mí? Instruye al niño en su carrera y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Está haciendo eso? Como papá, como mamá hacemos eso. Como abuela hacemos eso con nuestros nietos. Cuando venía ahora con Lidia y mi nieta, ella tomó su Biblia pequeña y la echó en su mochila. Y yo, como mi Biblia era más grande, no la traje, porque yo acá tengo otra más viejita, entonces no la traje y me dice, abuela, ¿por qué no trajiste tu Biblia si vamos a ir a la iglesia igual? Entonces ella, si le aplicamos de chiquitito que la Biblia es la palabra de Dios para nuestras vidas, ellos van a ser pequeños, grandes, gigantes en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Mira lo que nos dice allí. Aparentemente, para muchos, la palabra de Dios no tiene el valor que realmente posee.
es un libro más. Pero nosotros sabemos cuán importante es este libro en nuestro hogar, porque usted tiene este libro, tiene todos los libros habidos y por haber de una biblioteca pública. Entonces, esforcémonos para poder oír, leer y escuchar palabra de Dios. Si nosotros, yo meditaba anoche y decía, si todos nosotros pudiéramos aprendernos un texto todos los días, yo creo que seríamos mucho más sabios en el Señor. Porque en el año nos aprenderíamos 365 textos. ¿Y quién es la valiente o el valiente que se sabe esos textos de memoria? Es que yo sé que dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero no sé en qué parte está. ¿Verdad? Entonces, aprendamos el texto con capítulo, versículo y el libro a que corresponda. Y así vamos a ir creciendo cada día más. Todos nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. La palabra de Dios a nosotros nos modela, nos guía, nos enseña, nos edifica, nos instruye. Entonces, palabra de Dios debe haber en nosotros. Cuando alguien por allí sale y se pone a conversar, conversas toda su vida cotidiana, sus problemas, que está enferma, que tiene problemas, y etcétera, y etcétera. Y nosotros nos quedamos a veces muy callados y diciéndole, sí, pero qué pena, el mundo está así. Y palabra de Dios, implantamos en ello. Hablamos palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermano, para que cuando la gente venga hacia nosotros, nosotros con sabiduría y gracia de Dios podamos decir, es que Cristo te ama. Señora, Cristo te ama. Joven, Cristo te ama. Eso debe haber en nosotros. Palabra de Dios en estos tiempos. Es necesario que nos reencontremos con la palabra de Dios. No digamos, es que eso ya lo escuché ya hace 10 años, hace 20 años lo escuché. No, hermano. Reencuéntrese a diario con la palabra de Dios. A diario con la palabra de Dios. Reedifíquese de la palabra de Dios. Intrúyase nuevamente en la palabra de Dios y guárdela en su corazón. Porque cuando estamos nosotros llenos de amor, hablamos palabra de amor. Cuando estamos nosotros llenos de la presencia de Dios, la gente lo distingue y se atreve a conversar y nosotros hablamos y Dios toca los corazones. Pero si nosotros estamos vacíos, vamos a salir enfermos con todo lo que conversa la gente, sus problemas que tiene o que ha tenido. Es necesario que nosotros podamos reencontrarnos en estos tiempos con la palabra de Dios. Sí es verdad que hay muchos avances tecnológicos, pero no por eso la palabra de Dios ha cambiado. Dice que es la única que es fiel. Dios es el mismo, el de ayer y por todos los siglos, por lo tanto, Él no ha cambiado. Si nosotros vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Aquellas palabras que eran la vida y la luz de los hombres se incrustó en la vida de los discípulos. Y los discípulos empezaron a pregonar el evangelio por todas partes.
Y nosotros también debemos de incrustarnos en estos tiempos, incrustarnos de la palabra de Dios. Dediquémonos 15 minutos a leer palabra de Dios, a escudriñar palabra de Dios. Si despertamos a las 7, despierte un cuarto para las 7 y lea un cuarto minuto palabra de Dios, y así su vida se va a ir solidificando. Así los jóvenes van a crecer firmes en el Señor. Así los pequeños van a crecer firmes en el Señor y no van a tener necesidad después de andar como la ola del mar, sino que van a crecer firmes bajo la protección del Señor. Podemos ver que nosotros debemos de tomarnos de la palabra de Dios. Pero, ¿cómo? La Biblia me dice a mí que el mundo no tiene las palabras que nosotros tenemos. El mundo no conoce la palabra de Dios, pero nosotros sí, y es necesario que nosotros implantemos en los corazones para que ellos crean que Jesucristo es el Señor, que aquel que cambió mi vida, que cambió su vida, que hizo un milagro en usted, puede también hacer un milagro en aquellos que lo necesitan. Entonces, para eso, nosotros debemos de asirnos de la palabra de Dios. Asido de la palabra de Dios, me dice allí a mí. ¿Y qué significa asido? Significa tomarme de la palabra de Dios, creerle a la palabra de Dios, aferrarme a lo que el Señor me dice. Si Él me dice que yo soy su hija, ¿le cree usted? Amén. ¿Le cree usted? Amén. ¿Le cree usted? Amén. Pareciera que no. Si el Señor me dice que yo soy su hija, por supuesto que yo le creo. ¿Por qué? Porque soy un milagro. Él cambió mi vida, cambió su vida, fue una nueva criatura. Ya no es el mismo de ayer, sino que es una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces, en estos tiempos, amados hermanos, jóvenes, señoritas, pequeños, tomémonos del Señor. Tomémonos del Señor. Aférrese del Señor. Créale al Señor. No es un cuento, no es una palabrería, sino que es real y verdadero. Tómese del Señor, agárrese firmemente del Señor y coloque la ancla sobre la roca para que pueda estar firme. Y cuando venga la tempestad, pueda estar firme y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con toda certeza. Viene la prueba. Viene la dificultad. Parece que el mundo nos deja tan chiquititos. Pero Cristo toma mi mano y me saca de ese lugar y me sube arriba. Y reconozco que sin el Señor nada soy. Sin Cristo nada soy. Aunque se fuera a lo profundo de la mar, aunque se fuera sobre la atmósfera, allí está el Señor. Entonces, que el Señor nos ayude para que nosotros podamos retener, aferrarnos, asirnos de la palabra del Señor. Veamos lo que nos dice allí el libro de Proverbios 4, 20, 22. Proverbios 4, capítulo 20, capítulo 4, versículo 20, dice, hijo mío, escuche, hijo mío, está atento a mis palabras. Está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. Escuche bien. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Que nuestros oídos estén atentos para escuchar palabra de Dios.
que nuestros ojos puedan estar abiertos también. Y podamos guardarla en nuestros corazones y podamos hacerla propia de nosotros. Porque si Dios me dice, santifica tu vida, y yo digo, hermano, santifica tu vida, pero mi vida está no santificada, en vano es eso. Dios quiere que nosotros practiquemos, seamos no solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Más en estos tiempos conflictivos, afligidos, en que el mundo está revolucionado total, entonces nosotros debemos de guardarla, tomarla, estar atentos, no apartarnos de ella. Lea la Biblia, escudriñela, y encontrará que cada día usted descubre cosas más maravillosas. Puede leer 10, 20, 30 veces el mismo capítulo, el mismo versículo, pero Dios habla de otra forma, habla distinto y le vuelve a hablar y nos sentimos fortalecidos y grandes y fuertes en el Señor. Y de esa forma, este pueblo es victorioso. Cuando escucha palabra de Dios, cuando sus oídos están atentos, cuando la coloca por práctica, cuando escudriña la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ya no quiere que nosotros nos sentemos y escuchemos solamente al predicador. No. Quiere que nosotros nos ejercitemos, que nosotros nos levantemos. Los jóvenes en la universidad, en su colegio, en su trabajo, donde se desempeñan, los varones igual, que la palabra de Dios germine en el corazón y pueda hablar allí a sus compañeros, con quien está rodeado. Que no hablemos igual que ellos. Que nuestros hijos no hablen el vocabulario que habla afuera el mundo. Nosotros tampoco hablemos el mismo vocabulario, sino que podamos hablar el vocabulario del reino. El vocabulario que Dios quiere para nosotros. Ese que edifica, que levanta, que instruye y nos fortalece. Dios nos ayude, amados hermanos. Y vamos a ir allí al libro de Josué, capítulo 1. El libro de Josué. Si alguien lo encuentra, lo puede leer. Josué, capítulo 1, versículo 8. ¿Se me perdió? Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Nunca se apartará de ti lo que está escrito en el libro de la ley, sino que de día y de noche medítala. Medita la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios con paciencia. Y de esa forma el pueblo va a ser victorioso. De esa forma, el pueblo va a empezar a moverse, a despertar cuando todos nosotros coloquemos la palabra de Dios por obra en nuestras vidas, y la ejercitemos. Que el Señor nos ayude, porque hay una gran promesa. Dice que si nosotros no apartamos su palabra y la guardamos, dice que nuestras vidas van a ser prosperadas. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree, hermano? Amén. Nuestras vidas serán prosperadas cuando nosotros le creemos al Señor. Pero si no le creemos, imposible va a ser eso. Entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué grande y maravilloso es nuestro Dios. Y aferrémonos, hermanos, al Señor. Escudriñemos su palabra. Yo puedo decir que a mí me encanta leer. Voy a contarle una anécdota. Y hace como 2 años más o menos, compré un libro cualquiera, porque por el título me gustaba y lo tomé, lo compré.
y lo leí en 2 días. El título era muy bonito. Lo leí en 2 días. Pero el contenido del libro me decepcionó. Entonces, estaba rodeada de la familia y me preguntan y me dice, oye, ¿y te leíste el libro? Yo le digo, cuando tú te leas el libro, yo te voy a comentar lo que me pasó. Y dejé que la familia, mi familia personal, leyera el libro para después comentarlo. Y en resumidas cuentas, hermanos, después uno de mis hermanos, que es un pastor, un siervo en Antofagasta, me dice, mira, Belinda, cuando tú compres un libro cualquiera, el 50% es fábula y el 50% es verdad. No te aferres al libro, dijo. El único libro que te tienes que aferrar es a la palabra de Dios. De Génesis hasta Apocalipsis. Aférrate a él. El único libro que no te va a decepcionar. Y la verdad es que yo me sentí muy decepcionada por el libro y a la vez, como no tenía pensado de comprarlo porque iba a comprar unos libros de tejido que quería practicarlo, tuve que esperar hasta el próximo mes para poder comprar el libro de que yo necesitaba. Pero este libro es valioso. El contenido de este libro es valioso, es importante para usted, para todos, para los pequeños, para los adultos, para los ancianos. A veces nosotros como ancianos, como adultos decimos, es que se me olvida. Yo escucho, pero se me olvida los nombres, se me olvida algo. Pero cuando oramos con entendimiento, cuando oramos con sabiduría, cuando oramos al Señor creyéndole, el Señor abre nuestra mente, abre nuestro corazón, abre nuestra vida y nos da entendimiento y en nosotros la palabra de Dios empieza a florecer. Y nuestro vocabulario es palabra de Dios. Y Dios quiere que este pueblo hable palabra de Dios. Su vocabulario no sea igual que el del vecino, que la vecina, no, sino que sea palabra de Dios. Que los jóvenes en su colegio no sea el mismo que usa cuando están jugando un partido de fútbol, sino que sea palabra de Dios. Dios nos ayude a meditar y guardar lo más precioso que es esta palabra. La necesitamos, hermano, con mayor razón en estos tiempos. También nos habla allí la palabra del Señor, que es pan para nuestra vida. Voy a darle algunos versículos importantes. Dice, Juan capítulo 6, 58, dice que Él es el pan que descendió del cielo. La palabra de Dios es pan, porque nos alimenta. En estos tiempos, cuando todo el mundo está enfermo de la diabetes y no podemos comer mucho pan, entonces nosotros pensamos que el pan es un alimento, pero este alimento espiritual es mucho más importante, porque dice que Él nos alimenta cada día más y nos fortalece cuando usted lee palabra de Dios. Cuando usted está triste, busca palabra de Dios y Dios conforta su alma. Cuando usted está contento, feliz, lee palabra de Dios y comparte palabra de Dios de alegría, de gozo, de felicidad. Y cuenta grandes cosas ha hecho el Señor en nuestras vidas. También dice que la palabra de Dios es fuego. En el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 27, dice, ¿no es mi palabra como un fuego que quema nuestras imperfecciones? Con su fuego, con su Espíritu Santo nos quema y nos hace cada día más perfectos. También es lámpara para nuestros pies. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Es lámpara la palabra de Dios? Sí, porque nos enseña a caminar por las sendas justas. A caminar por la senda justa. También encontramos nosotros que la palabra de Dios es leche. Desead como leche espiritual, dice.
Desead como niños recién nacidos. En 1 de Pedro 2:2. Allí están para que algunos hermanos lo rectifiquen. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué significa eso? Que si yo leo palabra de Dios, ninguna secta, ninguna otra religión, ninguna otro con otra ideología me va a hacer cambiar, porque yo tengo palabra de Dios aquí y guardada en mi corazón. Que Dios nos ayude, hermanos, para ser sabios en esto. También la palabra de Dios me dice que es un martillo. Los varones saben para qué es el martillo, ¿verdad? Nosotros las mujeres lo conocemos muy poco, pero sabemos que se usa para construir, para machacar, para golpear, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios también es un martillo para nuestra vida y podemos encontrarlo en Jeremías 23:29, que dice: ¿no es mi palabra como un martillo que quebranta la piedra? ¿Que acaso no fue la palabra de Dios como un martillo cuando quebrantó su corazón, cuando todavía no queríamos creer al Señor? Con su palabra nuestro corazón fue quebrantado con ese martillo. Que Dios nos ayude y podamos nosotros colocar su palabra por obra en nuestros corazones. Hermanos amados, busquemos al Señor. Leamos su palabra. Léala con diligencia. Léala con paciencia. Léala con devoción. Busque al Señor y va a ser un hombre y una mujer sabia que edificó su casa sobre la roca, y vino lluvia y no cayó, porque su casa estaba sobre la roca que es Cristo el Señor. Gracias al Señor en esta tarde, que el Señor nos ayude. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a meditar unos minutos. Hermana Violeta nos dirige en esta oración, puestos en pie, todos orando al Señor, para que el Señor sea muy glorificado en este instante. Padre mío que estás en los cielos, gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí, Señor, tú eres grande y eres maravilloso. Tu palabra, Señor, ha sido la única que ha confortado nuestras vidas, la única que nos ha sustentado, Señor. Te ruego, Padre, que tú una vez más nos pueda ayudar y nos pueda fortalecernos y nos pueda, Dios mío, llenarnos de ti. Llénanos de ti cada instante, llénanos de tu gloria, llénanos de tu poder inefable. Necesitamos, Señor, en estos tiempos ser llenos de ti, Padre eterno. Ayuda a escudriñar tu palabra, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Él. Cuando no
puedo ver su faz. Sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en él. Mi ancla firme está en él. En Jesús, en Jesús. Fuerte soy. Solo Él mi roca es. Mi tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy. Solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. Un día Él regresará. En su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré. Justificado por la fe. Justificado por la fe. En Jesús, solo Él, sobre la tempestad, Él es Rey. Solo en Él, en Jesús, fuerte soy. Solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús, fuerte soy. Solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. Dilo una vez más. En Jesús, fuerte soy. Solo Él mi roca es. Sobre la tempestad, Él es Rey. Te damos gracias, Padre amado, por la bendición de tu palabra, que tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra nos alimenta.